Onda, perros? ¿Cómo andan? Nuevamente aquí su amigo Artur MX. Y en esta ocasión les voy a contar sobre The Others o Los Otros. Los Otros es una película del 2001, es de terror psicológico y la podemos encontrar en Prime Video. ¿De qué va esta película en pocas palabras? Ya saben, sin spoilers primero. Tenemos a Grace, quien es una mujer que vive con sus dos hijos pequeños en una mansión. Su esposo fue a la guerra, a Primera Guerra Mundial, y no ha regresado. Un día llegan un par de sirvientes nuevos, porque los anteriores desaparecieron, se fueron de ahí, y empiezan a ocurrir cosas extrañas dentro de la casa. Entonces se empieza a sospechar que hay fantasmas o algo sobrenatural. En esta ocasión les voy a recalcar el tema del spoiler. ¿Por qué? Los Otros es una película de esas de giros inesperados, entonces es una de que les conviene ver la película sin saber, ahora sí que lo menos posible que puedan saber de ella. No vean el tráiler si no la han visto. Entonces, si no han visto la película, simplemente saben, detengan el video, véanla y luego si quieren, acompáñennos a ver la opinión. Entonces, vamos a comenzar con el resumen. Y ya saben, esta parte sí contiene spoilers, entonces, bueno, ya están advertidos. Nuestra historia comienza con Grace, que les comentaba, es una mujer, es interpretada por Nicole Kidman, recibe a tres personas, son nuevos sirvientes, y les dice, ¿saben que los anteriores desaparecieron sin dar previo aviso? Simplemente se fueron. Ella tiene dos niños pequeños de nombres Anne y Nicolás. Le explica a la nueva ama de llave, quien es la señora Berta Mills, que le da instrucciones de cómo llevar la casa. Cosas muy importantes. Las puertas siempre deben estar cerradas con llave. Deben de cerrar una puerta para abrir la siguiente. No pueden tener varias, no puede dejar las puertas abiertas. Las cortinas siempre deben estar cerradas. ¿Por qué? Porque todo este tipo de reglas tan específicas le menciona que porque los niños tienen una rara condición que es fotosensibilidad, entonces la luz del sol es dañina para ellos e incluso les puede causar heridas o llegar hasta la muerte. Grace les enseña en el día a día, vemos que le enseña a los chicos la Biblia, hacen lecturas de la palabra de Dios, siempre le está hablando de estos temas religiosos. Sin embargo, lo que vemos que a partir de que llegan estos nuevos trabajadores, estos nuevos sirvientes, empiezan a ocurrir cosas raras. Por ejemplo, puertas que no están cerradas con llave o cortinas abiertas. Entonces, pues la primera reacción de Grace, pues, es regañar simplemente al ama de llaves, es decirle a Berta, oye, no estás acatando las instrucciones. Y otras cosas también extrañas. Por ejemplo, una vez escuchan ruidos de alguien corriendo en el piso de arriba y cree que es Lidia, que es una otra chica que llegó también con estos, como parte de estos sirvientes, que ayudaba con la limpieza y le dice a la ama de llaves, le dice a la señora Berta, oye, habla con Lidia, dile que no tiene que andar corriendo como loca para hacer la limpieza, para hacer el quehacer, simplemente eh, pues no nos gusta el ruido en esta casa, valoramos mucho el silencio. Sin embargo, se da cuenta de que Berta está afuera en el jardín hablando con Lidia y sigue escuchando el ruido de las carreras en el piso de arriba. Luego, Anne, la pequeña, le cuenta a su mamá, hay un niño en la casa, se llama Víctor, y luego él abre las cortinas y le ha dicho a Anne, Víctor a Anne le ha dicho, que es su casa, la compró su papá y que los quieren fuera de ahí. Sin embargo, pues Grace no le cree nada de esto. Un día Anne está molestando a su hermano y le dice, no soy yo, es Víctor el que está hablando, es Víctor el que está abriendo las cortinas.
Y llega el momento en que le dice, Víctor, toca a mi hermano Nicolás para que se dé cuenta que eres real, que no soy yo quien lo está molestando. Y simplemente vemos que tocan al pequeño una mano, no sabemos si es la mano de Anne o de alguien más, simplemente vemos que lo toca y grita. Entonces Grace, al darse cuenta de esta situación, pues la castiga. Un día ya está Grace decidida a ir a la iglesia para llevar al padre, para que hablara con los niños y de paso ver si podía ayudarlos de alguna manera a que estos sucesos tan extraños dejaran de ocurrir. Sin embargo, no puede llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucha neblina. Sin embargo, para su sorpresa se encuentra a alguien más, a alguien conocido, se encuentra a un hombre. Y no es otro que su esposo Charles, que volvió de la guerra. Ella se pone muy feliz, regresan a casa, se lo presenta a los sirvientes y él le dice a ella que simplemente volvió para despedirse de ellos. Anne le había dicho a su mamá que no solo había visto a Víctor, sino que había otras personas también en la casa que veía de repente, que a quien más había visto era una señora vieja, ciega. Le dice a ella, la he visto muchas veces y un día, y los tenía pues dibujados de alguna manera. ¿Cómo la tenía dibujada como ciega? Pues los ojos los tenía blancos. Entonces un día está jugando Anne con un vestido de novia y de repente oye Grace como que está llorando o algo, se acerca y al verla ve el velo y no es su hija, no es Anne, sino es una señora, es como la señora ciega de los dibujos de Anne. Entonces pierde el control, empieza a gritar, le dice, devuélveme a mi hija, etcétera. Y entonces la empieza a jalonear. La voz sigue siendo de Anne, sin embargo, la figura es de esta otra señora. Eventualmente le dice, no, mamá, soy yo, la termina, entre tanto jaloneo, la termina tirando al piso, se levanta, vemos que es Anne, y esta sale corriendo, se aleja de su mamá, muy espantada por esta situación. Entonces, Charles, el esposo, está platicando a Grace y le dice, le reclama un poco de decir, oye, pues ya me contó Anne lo que hiciste. Y le dice, no, no te preocupes, es que me confundí, etcétera. Y le dice, no, no, no me refiero al incidente del vestido de novia, me refiero a aquel día. Grace no entiende muy bien de qué está hablando, de qué evento está hablando. Pues simplemente hacen las paces, vemos que duermen juntos y al día siguiente Charles ya no está, Charles se fue, pues le había dicho que simplemente iba a despedirse de ellos. Grace empieza entonces a dudar de los sirvientes. Algo están haciendo ellos porque desde el momento en que llegaron empezaron a ocurrir estas cosas raras. Entonces, la medicina que daba la señora Berta para la jaqueca, pues ya dice, no me la voy a tomar y vemos que la tira y luego dice que va a buscar en la casa eh, porque recuerda que había un cementerio, que cuando compraron la casa le dijeron que había un cementerio y sale a buscarla, este cementerio. Y vemos al mismo tiempo que está el jardinero, que era el tercer sirviente, el único que no había mencionado yo, el señor Tuttle, está hablando con Berta y dicen algo así como que no, sí, todavía no se enteran, pero todavía no es momento. Y vemos que con las hojas, la hojarasca de los árboles, las apila y cubre unas lápidas. Entonces, sigue nuestra historia, vemos que está amaneciendo.
y empiezan a gritar los niños. Algo extraño sucedió. Vemos la luz, o sea, ¿qué sucedió? Pues no hay cortinas en su cuarto. Entonces, y lo más raro es que Grace acude al auxilio de los pequeños y se da cuenta de que no hay cortinas en ningún lado, siendo que todo el tiempo esta casa estaba en, digamos que en penumbra, en oscuridad, y en estos momentos no hay ni una sola cortina, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, pues muy enojada, corre a la servidumbre, les dice que nunca vuelvan, eh, porque evidentemente ellos están haciendo algo, ¿no? Están conspirando para correrlos de ahí. Eh, en la noche vemos que los pequeños deciden escaparse y convencer a papá de que vuelva. Dice Anne, ¿sabes qué? Nicolás, voy a ir por papá, lo voy a buscar y lo voy a convencer de que regrese con nosotros. Y Nicolás le dice, yo te acompaño, vemos que saltan por la ventana y luego van caminando por este jardín enorme y vemos que Anne descubre el árbol, un árbol grande, y descubre las lápidas y corre a ver qué dice. Y hace un gran descubrimiento aquí. Ve escrito en una de estas lápidas el nombre de la señora, de la ama de llaves, de Berta Mills, y al mismo tiempo vemos que los sirvientes van caminando, acercándose a Nicolás. Entonces, Anne se pierde el control, le empieza a gritar a su hermano que corra, que no les haga caso. ¿Por qué? Porque son fantasmas. Entonces el pequeño corre a alcanzar a su hermana y ambos vemos que van corriendo de regreso a la casa, van gritando. Y por otro lado, vemos que Grace está en la casa, está revisando las cosas en uno de los cuartos, en una de estas habitaciones, y encuentra una fotografía con la foto de estos criados muertos, con la fecha de 1890. Vemos que los niños llegan corriendo a la casa, se encuentran con Grace, o sea, los deja pasar ella, los criados quedan afuera. Grace les dice que se vaya, que los dejen en paz, que se larguen de ahí. Y la señora Berta Mills le dice un comentario, le dice, es que debemos aprender a vivir en armonía, vivos y muertos. Le dice, los intrusos no se van a ir. Y de pronto los niños que corrieron a esconderse en lo que Grace cerró la puerta y demás, empiezan a gritar. ¿Por qué? Porque los encontró alguien. ¿Quién los encontró? La señora ciega. Grace corre en su ayuda y entra en una de las habitaciones donde escuchó los gritos y se dan cuenta que están en una sesión espiritista. Entonces aquí tenemos la gran revelación, el gran giro de esta película y es simplemente que ellos tres, tanto Grace como sus dos hijos, están muertos. Los tres están muertos. ¿Cómo pasó? Grace los ahogó con una almohada y se pegó un tiro en la cabeza. Entonces Grace pierde el control, eso empieza a gritar que son puras mentiras, que se vayan de ahí, vemos que empieza a mover la mesa, agarra papeles que hay sobre la mesa, los empieza a romper, los empieza a aventar y vemos las personas que están ahí sentadas, pues todas quedan perplejas de lo que está ocurriendo porque no pueden, ellos no los ven. En la toma vemos que a todas las personas, incluidos a Grace y a los niños, pero en teoría ellos no los ven, simplemente alcanzan a escuchar lo que dicen. Entonces, eh, la mamá de Víctor le dice, se voltea y le dice a su esposo, le dice al papá, ¿sabes qué? Ya no podemos aguantar más esta situación, es momento de mudarnos. Y pues el papá acepta. Entonces deciden abandonar esta mansión, este lugar donde vivían. Y ya tenemos la escena final, donde vemos a Grace, están los dos hijos, están con ella dentro de la casa,
y están viendo, están en en la primera planta, vemos que están viendo hacia abajo cómo se van los intrusos, cómo se va Víctor y su familia. La señora Berta también ya está dentro de la casa y le dice a Grace, pues sí, así es esto, algunos intrusos se irán y otros no, así que simplemente tenemos que aprender a compartir con ellos la casa. Y esto es el final de nuestra historia. Vamos a la parte de la opinión de los otros. Para mí es una gran película, porque en todo momento tenemos suspenso desde el inicio, cuando Grace presenta a sus hijos, a estos chiquillos, porque pues es mucho misterio, ¿no? O sea, todo oscuro, entonces al menos yo en un principio pues pensé pues que eran a unos adefesios, ¿no? Que tenían a lo mejor mutaciones o algún defecto de nacimiento que por eso los tenía como ocultos. Sin embargo, pues vemos unos niños muy normales y luego ya explica este tema, ¿no? Que tienen la condición de la fotosensibilidad. Eh, Me gusta también mucho cómo se maneja la trama de esta historia, porque todo el tiempo haces creer al espectador que los protagonistas están siendo acechados, que ellos son los que están, eh, que hay fantasmas que les están moviendo las cosas, etcétera. O como decía Grace, ¿no? O sea, que tal vez eran los sirvientes, los nuevos sirvientes, que estaban conspirando de alguna forma contra esta familia. Sin embargo, pues al final vemos que era todo lo contrario, ¿no? En realidad, los intrusos venían siendo ellos, o sea, y ellos eran los fantasmas que estaban haciendo cosas extrañas en el mundo de los vivos. En esta película, pues no vemos escenas de sangre, no vemos de terror como tal. Sin embargo, el suspenso que maneja esta historia, el ritmo, hace que en todo momento estemos pendientes, ¿no? De qué va a pasar, qué ocurre más en esta historia. Y me gustó bastante cómo se revela, ¿no? La parte de la sesión espiritista, cómo vemos ahí la gran revelación de la película. Lo que me queda un poco de ver es la explicación de cómo los mata Grace, ya que es un comentario ahí de la mamá de Víctor de, ah, sí, la señora loca que vivía aquí mató a sus hijos y se mató. Entonces eso me hubiera gustado que se manejara de otra forma, pues, quizás con un flashback, por ahí algo confuso, difuso, borroso, escenas que pudiéramos ver que se fueran ligando, pero bueno, así lo manejaron, ¿no? ¿Qué calificación le doy a esta película? Le doy 4 estrellas. El reparto me parece bien elegido. Me gustó la interpretación de Nicole Kidman, de los demás eh, miembros del elenco. La duración de la película es de 1 hora 40 minutos aproximadamente. Y pues sí, definitivamente es una película muy recomendable. También la incluyo en la lista de mis películas favoritas. ¿Por qué? Pues porque tiene suspenso, como les comentaba. Tiene un plot twist, o sea, viene a ser parte de estas películas mind-blowing. Entonces, pues sí, definitivamente es una película que recomiendo ampliamente. Espero que les guste y le den una oportunidad si no la han visto o si la quieren volver a ver, siempre es una buena opción. Y pues nada, de momento sería todo. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en estos videos. He tenido un poco descuidado de este canal, pero estoy tratando de ponerme al corriente con las reseñas. Espero que estén muy bien y espero verlos pronto en una nueva plática acerca de películas. Que estén muy bien. Hasta luego, perros.